quiero empezar preguntando, los niños son ciudadanos al igual que los adultos, pero ¿cuál es su diferencia en relación con la ciudad? No debería existir diferencia, es decir, deberían ser reconocidos y aceptados como todos los ciudadanos, pero efectivamente en la ciudad moderna no es así. El tema, creo, por lo menos mi análisis, es que en el final de la última guerra mundial, cuando las principales ciudades del mundo, especialmente las europeas, se encontraron destruidas y han tenido que reconstruirlas, se ha pensado bueno, útil, reconstruirla para un ciudadano prototipo que corresponde a las características de ser adulto, varón, trabajador. Por lo cual no se ha pensado de reconstruirlo para todo. Y claro que si es así, la ciudad va olvidándose de los que no son adultos, varones y trabajadores. Y allí salen los niños, los ancianos, personas que no están dentro del mundo laboral. Y por esto, en alguna manera, se reconocen como menos ciudadanos. Tanto que en estos últimos años, estas categorías sociales desaparecen de la ciudad. Si nosotros recorremos una gran ciudad como la nuestra, es probable que no encontraremos ni un niño moviéndose solo, ni un minusválido en silla de ruedas, ni un anciano, Yo cito frecuentemente esta anécdota de un amigo de Roma que me comunicó que su abuela había decidido de no salir más de casa porque el semáforo no le daba tiempo para cruzar la calle. Esta es una denuncia tremenda desde mi punto de vista. Tremenda significa que la ciudad de la cual es ciudadano la ha rechazado, la ha expulsado. Y estas categorías que no se ven en el espacio público, ¿dónde están? O viven dentro de casa, normalmente frente a una pantalla, o están en lugares que la ciudad democrática y generosa prepara acústicamente para ellos. Esta es una forma de luego de marginación. Decir a los niños que en lugar de vivir en el espacio público como todos nosotros, le ponemos un parque para niños donde ellos solos pueden ir a jugar, o una ludoteca, o un parque temático, o lugares varios que, dependiendo de la generosidad de la ciudad ofrece a los niños, así como hay otros que se ofrecen a los ancianos y a los minusválidos. Esto es una forma de, repito, de exclusión, no es una forma de respeto. ¿Y cuáles son las consecuencias en los niños el no poder salir a jugar en la ciudad libremente? Son varias y son graves. La primera es que un niño que no puede salir de casa solo en el sentido sin adultos, no puede jugar. Y bueno, normalmente cuando yo digo esto, los adultos se ofenden diciendo cómo no puede jugar si gastamos tanto dinero por sus juguetes y lo acompañamos todos los días al parque. El tema es que los juguetes no son un elemento, o mejor, los juguetes son buenos para jugar si son pocos y se pueden aprovechar por mucho tiempo con varios amigos. Y estos dos elementos, tiempo y amigos, desaparecieron, por lo cual se han quedado solo los juguetes. Y nuestros hijos se están transformando de jugadores a propietarios de juguetes. Y el otro, del parque para juegos, es un lugar inadecuado para los niños, porque se queda siempre lo mismo. Tienen que ir acompañados por los padres. Y acompañar a un niño a jugar es un osímoron, es decir, una contradicción interna. Porque el verbo jugar no se puede conjugar con el verbo acompañar, sino que hay que conjugarlo con el verbo dejar. Nosotros podemos dejar jugar a los niños, por lo cual el juego necesita confianza. Segundo aspecto grave es que el niño que no puede salir de casa sin adultos
no puede descargar energías físicas así como lo necesita. Me cito del tema de la obesidad infantil, de los problemas sobre la atención que se manifiesta en la escuela, la hiperactividad, depende muy, claro, hay también casos patológicos, pero por la mayoría de los casos depende mucho del hecho que los niños no pueden descargar energías, no pueden pelearse, no pueden plegarse, no pueden trepar, no pueden correr, es decir, todo lo que es muy típico de la infancia no pueden hacerlo porque los adultos que los acompañan no lo permiten. Tercero, los niños que no pueden salir de casa solos no pueden vivir la experiencia del encuentro con otros desconocidos y poner en marcha todas estas estrategias de conocimiento que son fundamentales para la vida adulta y, por ejemplo, para elegir un compañero o una compañera de la vida. Hoy los niños son condenados a frecuentar solo compañeros de la misma edad, de la misma clase o hijos de los amigos de los padres, por lo cual siempre son amistades muy controladas, con las cuales es muy complicado hacer tonterías como lo hemos hecho todos nosotros pequeños. Y lo último es que un niño que no puede salir solo de casa no puede vivir la experiencia de riesgo. Y el riesgo es una componente esencial del desarrollo, del crecimiento, es un elemento fundamental del juego y es un elemento fundamental de la felicidad. Es decir, de la satisfacción que algo que ayer no podía hacer, puedo hacerlo, lo conseguí. Antes mi amigo lo hacía mejor que yo, hoy lo estoy superando. O la frustración de no conseguirlo, también muy importante. ¿Por qué es importante el riesgo? Porque si los niños no pueden vivir la experiencia de riesgo a la edad que lo necesitan, que será 1 año, 4 años, 6 años, 8 años, se va acumulando un deseo de transgresión que se hace siempre más pesado, más fuerte, que va a explotar cuando los chicos y las chicas tendrán una llave de casa en el bolsillo o una moto. En este momento, pasando de un día al otro de la total dependencia a la total autonomía, los niños pueden vivir todo lo que no han podido experimentar antes, pero la carga es tan fuerte que puede ser peligrosa. Es decir, un niño que no ha podido vivir la experiencia, la tontería de fumarse un cigarrillo a 8 años, normalmente muchos problemas. Yo que no ha podido estropearse una rodilla cayendo de la bicicleta, puede tener muchas más probabilidades de equivocarse sobre el consumo de tabaco, alcohol y drogas y tener accidentes de moto que son en Italia la primera causa de muerte hasta los 26 años. Es que nosotros adultos tenemos miedo, pero tendremos que ayudar a los adultos, los padres, a pensar que es mejor tener un poco de miedo cuando son pequeños que llorar por toda la vida. Lo que va ocurriendo en los adolescentes es muy preocupante. Los niños pequeños nunca son aspirantes suicidas, por lo cual, repito, el riesgo es un elemento del juego, un elemento de la felicidad, no un elemento del dolor. Esto eventualmente son procesos que llegan mucho más tarde. Y en el caso de que, por ejemplo, el niño sí pudiera jugar libremente, ¿cómo es que se fortalece la ciudadanía en ese caso? Bueno, ya esto el uso del espacio público de parte de los niños es una forma de ejercer ciudadanía. Esto parece casi paradójico, pero los niños en la calle hacen segura la calle. Es decir, es un aporte fundamental.
Nosotros pensamos que la calle, que los niños no pueden bajar a la calle porque la calle es peligrosa. Efectivamente la calle es peligrosa porque no hay niños. ¿Y qué significa? Significa que la ausencia de personas que necesitan atención, de personas débiles o de personas menores, nos permite de considerar que no tenemos que hacernos cargo de nada y nos portamos mal, porque aprovechamos del espacio público como si fuera el nuestro. Hay estudios que demuestran que el espacio público hoy en día, en la ciudad moderna, el espacio público está constantemente privatizado por la presencia en movimiento o en estacionamiento de medios privados, de carros privados. ¿Qué significa? Y como los que conducen son una minoría de la población, significa que una minoría está apropiándose de casi todo el espacio público. Y la mayoría de la población no puede aprovechar. Es una de las causas del hecho que la mayoría de la población ha desaparecido de la ciudad. Porque el espacio público, que es la ciudad es compuesta de espacios públicos y espacios privados. Los privados son las casas. Lo que hace una ciudad es la presencia de espacio público que une los espacios privados. Claro que si los espacios públicos desaparecen y se privatizan, la ciudad desaparece. Paradójicamente también vemos que cuando las municipalidades o incluso las inmobiliarias están muy preocupados por ejemplo, en las viviendas, en los edificios, brindar una zona de juego para niños, ¿no? Pero básicamente es un espacio, además de separado del espacio de adultos, ¿no? Claro, esto es una equivocación. De nuevo, no tiene nada que ver con la necesidad de juego de los niños, es un pacto entre adultos. Es decir, el adulto alcalde que demuestra a sus ciudadanos que se preocupa de sus hijos creando estos espacios de juego. Y los adultos padres que agradecen al alcalde para pensar en sus hijos. Ni uno ni el otro hace un esfuerzo para acordarse cómo era él de pequeño y de qué era interesado. Yo digo siempre, vamos a cerrar los ojos y pensar en nuestra infancia, en nuestros juegos. No saldrán ni columpios ni toboganes. Saldrán cosas raras, a veces que no se podían contar a los adultos, pero son las cosas por las cuales nos hemos hecho grandes, adultos. Y estos espacios no son buenos porque son siempre lo mismo. Es decir, un niño va en estos espacios en cochecitos y después va a 1 año y después va a 3 años y vuelve a los 5 años. Y siempre hay columpios y toboganes. La idea es que un niño se divierte repitiendo siempre los mismos juegos que no corresponden. Y este lugar que se queda igual no es el lugar de juego verdadero, tiene que ser adecuado al juego elegido y crecer como crecen las necesidades y las capacidades de los niños. Por lo cual, para no equivocarnos, el espacio verdadero de juego de los niños es la ciudad. Toda la ciudad. Claro, que cuando será pequeño, muy pequeño, a 1 año, 2 años, será la escalera de su casa. Y después el patio de su casa, donde puede bajar con los amigos y su mamá lo ve de la ventana. Y después atreverse a la acera. Y que sería interesante que la acera sea un lugar social bajo el control, por ejemplo, de los comerciantes, que abren su puerta de la tienda a la acera. Para los niños que se mueven y juegan en la acera pueden tener un vistazo de estos señores. Y después las plazas, que hay que devolver a
a los ciudadanos. No es posible seguir considerando que las plazas son aparcamientos y los jardines, pero que sean jardines para todos, no para mí. Y posiblemente que sean movidos, que tengan matorrales, que tengan varias cosas, de manera que cada uno de los ciudadanos pueda aprovechar por lo que necesita. Por lo cual los jóvenes, las parejas van por aislarse para hacer cosas, los ancianos para ver el periódico, las mamás con los pequeños van para pasar un poco de tiempo y los niños jugando. Pero si no tienen juegos, no hay que preocuparse. Porque ellos inventan. Los niños saben jugar. Si necesitan un juguete, lo llevan. Pero normalmente cuando se encuentran en la naturaleza, no necesitan un juguete, lo inventan. El árbol llega a ser un castillo, el matorral es un refugio. Un arbusto, una No cueva. ¿no? Esconderse es una de las características fundamentales del juego infantil, y en todos estos parques públicos para niños no es posible esconderse, son todos horizontales. ¿Y qué tipo de vínculos crees que se puede crear para propiciar la relación entre adultos y niños? Escucharlos. Y aquí sale el otro elemento de nuestro proyecto. El primero que tratamos hasta ahora es la autonomía, la necesidad que los niños vuelvan a vivir la experiencia de ciudadanos que como tal pueden aprovechar del espacio público. El otro es que todo esto necesita un cambio profundo y los adultos no están dispuestos a cambios. Los cambios efectivamente cuestan. Por lo cual nosotros estamos aconsejando desde hace tiempo, de 20 años, a los alcaldes de pedir ayuda a los niños. Crear consejos de niños que no sean la repetición de los consejos de los adultos, con los partidos, las elecciones, el pequeño alcalde. Todo esto es bastante ridículo y no ayuda mucho. Para nosotros el consejo es un grupo de niños que ofrece a su alcalde su punto de vista, especialmente sus críticas sobre cómo la ciudad no funciona. Por lo cual es una especie de oposición al alcalde. Es un caso raro porque es una oposición que el alcalde pide, desea. No es que los niños reivindican, es un alcalde inquieto, consciente que su ciudad no es como debería ser, que pide a los niños que le ofrezcan su punto de vista, prometiendo que tendrá en cuenta lo que le dicen y cada vez que es posible lo va a hacer. Él está interesado en escuchar, tendrá en cuenta y si es posible y cuando lo comparte, lo va a realizar. Claro que si los niños se dan cuenta que es verdad que el alcalde los escucha y hace cosas que ellos proponen, nosotros conquistaremos ciudadanos por la vida. Un niño de Fano, de la ciudad donde nació este proyecto, el segundo año de experiencia, me decía, yo antes no me lo creía esto del consejo, porque siempre los adultos piden, dime, y después no. Pero después que me di cuenta que no se escuchaba y tenían en cuenta que lo que decíamos, me sentí responsable. Giovanni, 9 años, se sentía responsable, no satisfecho, no orgulloso, no contento, sino responsable. Creo que para un niño tan pequeño es una experiencia. Y esto nosotros lo encontramos frecuentemente. Nosotros, por ejemplo, no tenemos elecciones de los niños. Los niños salen por sorteo. De cuarto y quinto de primaria. En igual número niños y niñas. Igual número de cuarto y de quinto. Y hay predisposición también de los niños. No, nosotros
elegimos sorteando entre todos los niños. El niño puede rechazar. Ah, Pero normalmente yo, cuando era yo con ellos, me pedía por qué no quieres participar. Normalmente te dicen porque soy tímido. Y yo siempre decía qué suerte que tenemos, porque los tímidos nunca son representados. No sé en Perú cuántos tímidos estarán, seguro un porcentaje notable, es el 15 o 20% de la población, que son millones. Estos no son representados porque normalmente los tímidos no entran en política. Pero en el Congreso yo creo que hay muy pocos tímidos, por lo cual todo el mundo de los tímidos se queda afuera de la política. Esto es y los niños me escuchan divertidos, a veces aceptan, y cuando aceptan normalmente son los niños que aportan más al consejo. Y hablan poco, claro, el pacto es que no te preocupes, tú si quieres no hablar, no pueden no hablar, y después de un poco, claro que entran, dicen pocas cosas, pero casi siempre muy adecuadas y no tan dependiente del pensamiento adulto como todos los demás. ¿Y qué cambios favorables has visto en las ciudades que, digamos, están en el camino? Porque tengo entendido que no hay ciudades amigables todavía para los niños. ¿O si las hay? Yo creo que nunca tendremos ciudades amigables, porque el conflicto entre adultos y niños es profundo y no creo que los niños van a ganar en el sentido que las ciudades se volverán. Pero creo que es un proceso, un camino interesante. Es decir, es un camino virtuoso y una buena política italiana decía poner los niños en la política significa hacer los buenos. Yo estoy convencido de esto, por esto vale la pena insistir, porque los adultos, los políticos se conviertan a esta idea. ¿Qué cambia en una ciudad que se pone en este camino? Cambian algunas cosas inmateriales y cambian algunas cosas materiales. Inmateriales, lo que cambia más es la atención a la infancia, el tiempo que administradores dedican a la infancia, el hecho que un alcalde se sienta con niños 2 o 3 veces cada año y que sus colaboradores le hablen de problemas de los niños, y hay adultos que coordenen el consejo de niños, que tienen relación con el alcalde para decirle, mira, los niños están esperando. Bueno, los niños pasan de un nivel casi transparente, inexistente, a un nivel de ciudadanos considerados. Primero. Segundo, los niños obligan al alcalde a hacer una elección entre ellos y sus padres, porque actualmente existe este conflicto. Los niños piden más autonomía, los padres piden más protección, por lo cual el alcalde tiene que elegir con quién está. Si está con los niños, abre conflictos con los padres. Y claro, el conflicto también es un elemento positivo, importante de la vida política, porque abre debates, porque abre... La otra cosa importante es que cambian las jerarquías. En todos los planes de la ciudad existen bicicletas, peatones, se discute, por ejemplo, sobre las barreras arquitectónicas, casi en todos los programas de un alcalde hay la propuesta de superar las barreras arquitectónicas, poniendo bajadas y subidas en todas las calles. Esto normalmente existe, pero está como dependiente de todo el tema del tráfico de los carros. Esto es el primero. Y claro que el tráfico de los carros tiene en cuenta de una ciudad enorme. Es el tema de la gran ciudad. Si nosotros empezamos a pensar desde el punto de vista de los niños, normalmente empezamos a pensar que la ciudad no es así.
por grande que sea de 9 millones como Lima, o como Bogotá, como Medellín, o como Ciudad de México, son enormes ciudades compuestas de pequeñas ciudades que son los barrios, y que hay un porcentaje mayoritario de ciudadanos que viven en su barrio, no salen del barrio. Por lo cual sería mucho más interesante y correcto y democrático que el proyecto de la ciudad, el programa y la política ciudadana empiece a solucionar el tema de la pequeña ciudad donde vive la mayoría de la gente. Niños, amas de casa, ancianos, inválidos, pobres, no salen del barrio. Allí tienen la escuela, la tienda de compras, el periódico, el correo, la iglesia. Esto es un micromundo que se repite igual en la ciudad pequeña, que puede reducirse a un solo barrio, y en una ciudad mediana, que son varios, y una metrópoli, que son muchísimos. Pero no cambia mucho. Y claro que nosotros podemos definir reglas firmes en el plan general de urbanismo de la ciudad, que no podemos tocar los barrios, no podemos cortarlos con carreteras que pasan, que los recorridos de los peatones sean, no pierdan nunca su altura, su cuota, de manera que no tenemos que bajar cada vez que hay un pasaje por un estacionamiento, sino que son los coches que suben. Es decir, se pueden pensar algunas cosas. Esto cambia totalmente la proyectación de la ciudad, porque primero los peatones, segundo las bicicletas, tercero los medios públicos y cuarto los medios privados. Con lo cual, yo creo que debe ser así. A mí me gusta una ciudad donde los medios privados pueden moverse, pero a medida de los demás, después de los demás, haciendo el recorrido más incómodo y más largo. Por lo cual uno dice, pero yo tengo prisa. Bueno, el medio público es lo mejor. Tiene que tener paciencia. Si quiere usar el medio privado, tiene que tener paciencia. Y claro, después hay intervenciones concretas. Por ejemplo, creo que uno de los efectos de todo este debate, no solo promovido allí para el proyecto, pero hay muchos, esto del tema de la bicicleta, que hoy se está afirmando, no ocupa espacio, ocupa muy poco espacio, para utilizarla necesitamos hacer un movimiento que es muy útil para nuestro pueblo, siendo hoy las afecciones cardiorrespiratorias la primera causa de muerte en el occidente, por lo menos. Por lo cual, una ciudad que ofrece a los ciudadanos no tanto de hacer deporte por el domingo, cerrando una calle para que puedan ir en bicicleta, sino que puedan ir al trabajo en bicicleta, que puedan ir a la escuela en bicicleta, que puedan aprovechar de la bicicleta para hacer compras. Esta es una ciudad que se preocupa de la salud de sus ciudadanos y se preocupa también del ancianismo, que recupera un aspecto mucho más estéticamente bello, saludable,